Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy contamos en este espacio con el economista Pablo Dávalos, con quien vamos a conversar sobre la ley económica urgente presentada por el gobierno nacional. Estas dos leyes, la una llamada o mal llamada de ayuda humanitaria y la otra para enfrentar la crisis. Entonces queremos conversar con Pablo Dávalos a ver qué es lo que él ve en esta ley, qué hay de bueno, qué hay de malo, sobre todo en este ambiente que hoy en la mañana ya nos hemos sorprendido con el precio del petróleo, primero a $13, luego a $2 y ahora en este momento nos dan la cifra de que estamos Bueno, en menos de 0,14, algo así. O sea, estamos pero fregados realmente. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? muy buenas tardes. Está pasando algo en el sistema capitalista que nunca antes había pasado, efectivamente. O sea, mira, jamás nos habríamos siquiera imaginado un precio de petróleo en términos negativos. La teoría económica no conocía lo que significaba un precio de petróleo en términos negativos, es decir, un productor de petróleo te vende el petróleo. Por último, le puedes pagar el costo de producción, que son $5, ¿no? Pero por debajo de eso ya pierdes. Pero ahora está incluso por debajo de eso. Los datos de Bloomberg daban cuenta de $13 negativos. ¿Qué significa eso? Que el productor le está, ni siquiera está vendiendo, le está dando dinero al comprador para que tenga ese petróleo, para que sea capaz de mantener ese petróleo, ¿no? Es como si tú vas a un almacén de ropa y el dueño del almacén de ropa te paga para que te lleves la ropa, imagínate eso. Es una verdadera locura, es lo que está pasando ahora y ese es el contexto que enmarca las reformas que se están discutiendo en la Asamblea Nacional. De hecho, la Comisión de Régimen Económico me ha llamado para que comparezca el día de mañana a la 1 de la tarde para emitir un criterio técnico sobre la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, ¿no? Entonces, es un escenario curioso, mira tú, es un escenario realmente inédito, es un escenario único y frente a ese escenario tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo, ¿no? Obviamente hay que indicar a los ciudadanos en qué consiste y plantear también alternativas, soluciones y tratar de visualizar qué es lo que va a pasar con nuestro país. Pero lo que sí puedo decirte es que con ese precio del petróleo, que es el componente más importante que tenemos en la balanza de pagos está en crisis, ¿no? Entonces, no solamente hay que añadir la crisis sanitaria que vive el país, hay que añadir el bajón económico, este momento hay que añadir la crisis de la balanza de pagos. ¿Y qué significa la crisis de la balanza de pagos? Significa que se pone en crisis nada más y nada menos que la dolarización que sostiene este país. Así es que, no sé, pues, qué más nos puede pasar, querido amigo, pero esta es la situación que estamos viviendo. Sí, la verdad es que no sé qué mismo tendremos que hacer, pero a ver, de lo planteado por el gobierno nacional, ¿son medidas que van a ayudar realmente a combatir esta crisis? ¿Realmente hacía tanta falta el meterle la mano al bolsillo a los servidores públicos? ¿Hacía falta que seamos nosotros los que aportemos solidariamente en mayor grado que los mismos empresarios? ¿Era necesario eso? A ver, primero indiquémosle al ciudadano que está en este momento conectado con nosotros que hay dos cuerpos jurídicos que han sido entregados a la Asamblea Nacional como leyes económicas urgentes. Cuerpo jurídico plantea una serie de medidas fiscales para efectivamente recaudar recursos y el otro cuerpo legal plantea una serie de reformas jurídicas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces, esos son dos cuerpos legales. ¿Qué tienen que ver estos cuerpos legales con la aguda situación y grave situación de crisis sanitaria que vive el país? Y la respuesta es ninguna. ¿Por qué? Porque frente a una crisis sanitaria en donde se necesitan evidentemente recursos para médicos, enfermeras, hospitales, químicos, reactivos, equipos de salud, etcétera, se necesita un plan.
Un plan que diga, bien, vamos a contratar tantos médicos, vamos a dar infraestructura a tantos hospitales, a tantos centros de salud, vamos a hacer una estrategia de geolocalización para ver en dónde están las áreas con el mayor número de contaminados, vamos a hacer millones de pruebas y para esos millones de pruebas se van a necesitar tantos dólares que van a ser destinados de esta manera y además vamos a proteger para que los ciudadanos que están en situación de vulnerabilidad puedan quedarse en sus casas, vamos a proteger a esas familias entregándoles kits de alimentación, kits de higiene, medicinas, etcétera, que va a costar tanto. Esto lo vamos a distribuir de esta manera. Frente a ese plan, la construcción de ese plan, entonces viene el financiamiento de ese plan. Y ese financiamiento indica, a ver, ¿cómo vamos a financiar a los médicos? ¿Cómo vamos a financiar los kits? ¿Cómo vamos a financiar las pruebas, las unidades de cuidados intensivos que se van a crear por todo el país, etcétera? ¿Cómo vamos a proteger a las personas que están en régimen de cuarentena? ¿Cómo vamos a proteger a las empresas que no pueden pagar nómina, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de etapas y pasos para proteger. Sobre esa estructura, sobre esa definición global se establece la estrategia de financiamiento. Esto vamos a financiar de esta manera. Y ahí vienen justamente las medidas. Lamentablemente, el país no dispone de eso. El gobierno hasta el día de hoy, fíjate tú, y estamos mediados, casi terminando abril, hasta el día de hoy el gobierno no dispone de un plan de contingencias con respecto a la forma por la cual se va a resolver la crisis sanitaria. No hay. ¿Qué es lo que el gobierno ha planteado? El gobierno ha planteado diciendo que va a recuperar una serie de recursos que van a pagar. ¿Quiénes van a pagar? Los ciudadanos. ¿Qué dice el gobierno? Voy a bajar, dice el gobierno, voy a bajar la línea impositiva. Esa línea impositiva se llama base imponible. Voy a bajar la base imponible que estaba en alrededor de $11,400 al año. La voy a bajar a $6,000 al año, de tal manera que ahora voy a recuperar recursos de los que menos tienen. Es decir, se les va a cobrar impuesto a la renta a las personas que ni siquiera alcanzan a cubrir la canasta básica, la canasta familiar. Esas personas pagan impuesto a la renta. Se baja y además de eso se le exigen a los funcionarios públicos una contribución importante, el 10% de su salario, ¿no? El gobierno va a tener recursos probablemente a partir del próximo mes. ¿Y para qué van a servir esos recursos si no hay un plan? No existe un plan de contingencia con respecto a la pandemia. Esos recursos que el gobierno va a empezar a recuperar, espera recuperar alrededor de $800 millones, esos recursos van a servir para que el gobierno, el mes de agosto del presente año, les diga a los tenedores de la deuda, miren, yo les dije que iba a cumplir los pagos desde agosto y aquí tengo los recursos para pagarles desde agosto, ¿no? He acumulado, va a decir el gobierno, alrededor de $800 millones y voy a empezar a pagar puntualmente intereses, amortizaciones a tenedores de la deuda. En otras palabras, el gobierno en este momento le está proponiendo un sacrificio fiscal al pueblo ecuatoriano para volver a pagar la deuda externa, los tenedores de la deuda. O sea, la prioridad fundamental de Lenín Moreno, la prioridad fundamental del ministro de Finanzas no tiene nada que ver con la pandemia, no tiene absolutamente relación alguna con los enfermos de COVID, con las personas que están sufriendo en sus casas sin tener siquiera qué comer, ¿no? La preocupación del ministro Martínez y del presidente Moreno es pagar la deuda. Este esfuerzo fiscal está hecho para pagar la deuda, básicamente, ¿no? Pero aquí lo que sorprende en esta propuesta de ley de ayuda humanitaria es que el gobierno propone a 5 notables, no sabemos quiénes sean, 5 notables para que ellos sean los que vigilen, para que ellos sean los que decidan, para que ellos sean los que establezcan las prioridades, el reparto, etcétera, ¿no? Y esto es curioso porque esto desinstitucionaliza al país. Nosotros ya tenemos un COE, nosotros ya tenemos además una ley, una forma de gasto dentro de la ley, un sistema nacional de gasto, de los 5 notables. ¿Y quiénes son estos 5 notables, no? Entonces, esto desinstitucionaliza al país. No solo que es un esfuerzo fiscal orientado a cumplir con los acreedores de la deuda, sino que además de eso
rompe la arquitectura institucional que se había construido, ¿no? Porque le estás entregando a personas que no pertenecen al sector público la capacidad de definir políticas públicas, ¿no? Y eso realmente es absolutamente grave, realmente es preocupante que el presidente en esta coyuntura esté más preocupado en los tenedores de la deuda y en entregarles a sus amigos, entregarles a sus aliados políticos la definición de políticas públicas en un contexto tan grave, ¿no? Eso es muy, muy preocupante. Ahora, preocupante también es que se nos diga que nos están haciendo un favor los tenedores de deuda al decir que se va a pagar en agosto. O sea, ¿qué ganamos nosotros con el hecho de haber diferido el pago? ¿Por qué no se difirió todo de una vez? Es lo que tenía que hacer el gobierno. El gobierno tenía que hacer una estrategia en la cual cuidar su liquidez para este año y el próximo año y decirles a los tenedores, miren, yo puedo cumplir, pero no el 2020, incluso el 2021. Yo voy a cumplir el 2022. Entonces, canjear los papeles a aquellas personas, ¿no? Canjear los papeles, decirle, dame tu papel que tengo y te voy a dar un nuevo papel para que vengas a Ventanilla y cobres desde el 2022. Desde enero del 2022 voy a pagar puntualmente y renegociemos tasas de interés, renegociemos los cupones que tienen esos papeles de la deuda para que empiecen a partir de enero del 2022 hacer, si tú quieres, parte de esta estrategia de reperfilamiento de la deuda, ¿no? Y además podías lograr el apoyo del Fondo Monetario, del Banco Mundial, a ellos que les encanta sobre todo esas instituciones para esta estrategia. ¿Qué hizo el gobierno? Solamente difirió a agosto, pagó no solo el capital, pagó los intereses de la deuda, ¿no? De los bonos Global 2020 y a los restos de tenedores les dijo, bien, te empiezo a pagar a partir del mes de agosto, ¿no? No significa que hemos ahorrado en absoluto, porque además se les dice, mira, te voy a reconocer los intereses de aquí al mes de agosto. Ya. En otras palabras, el gobierno está pensando en cómo proteger, en cómo cuidar los intereses de los tenedores de la deuda, ¿no? Es una política que yo pocas veces la he visto en la historia de este país. Nunca he visto un gobierno tan entregado a un grupo de tenedores de la deuda, jamás. ¿No? Pero los ecuatorianos estamos viendo que en un contexto donde hay una pandemia, donde hay ecuatorianos entre la vida y la muerte, en ese contexto la preocupación fundamental del gobierno es los tenedores de la deuda. O sea, eso es el centro de su política económica, cómo cuidar, cómo satisfacer, cómo proteger a estos tenedores de la deuda. Por eso te digo, esta ley denominada ayuda humanitaria desinstitucionaliza el país al constituir este grupo de personajes que van a hacer políticas públicas sin que sean ministros, ni mucho menos, lo desinstitucionaliza y al mismo tiempo, o sea, saca un excedente en estas circunstancias económico para ponerlo en función de las creencias externas, ¿no? Eso a mí me parece, yo nunca lo he visto, me parece terrible. Claro, es terrible también que un ministro de Finanzas se justifique con 9 puntos, incluyendo el último que dice que no se puede hablar de que si quieres tú ver los tenedores de deuda, pues vayas a Bloomberg y ahí encuentras. Resulta que no encuentras los nombres de los tenedores, sino las empresas con las que trabajaron esos tenedores, nada más. Sí, efectivamente, efectivamente. Y generalmente, ¿cómo es el proceso? Tú, a través de un corredor de bolsa, de una empresa además que es pivote y generalmente son empresas fantasmas, tú compras bonos y vas a una gran inversora, en este caso podría ser Goldman Sachs, etcétera, ¿no? Es como una bolsa de valores, ¿no? Entonces vas a esta inversora, Goldman Sachs o JP Morgan, ellos tienen personas justamente para eso, esas personas reciben los pedidos de estas empresas y no, en función de estos pedidos de estas empresas, estas personas compran los papeles y negocian. Entonces aparece Goldman Sachs, pero Ya. detrás de Goldman Sachs está una empresa que le ha pedido a Goldman Sachs que actúe a través de ellos y detrás de esta empresa está el verdadero tenedor, ¿no? Que es alguien que conoce muy bien la situación, es alguien que tiene mucha información desde adentro, si tú quieres, ¿no? Y justamente porque tiene esa información, plantea estrategias, plantea posiciones, ¿no? Y esas estrategias y posiciones se ven reflejadas en el precio de los bonos. Entonces, solamente alguien que tenía información de adentro sabía que se iban a pagar esos bonos 2020, por eso
la cotización de esos bonos estaba en el 90% de su valor, pues mientras los demás bonos se cotizaban al 20-30%, ¿no? Es decir, detrás de esos procesos hay alguien que sabe, o sea, demasiado, demasiado con respecto a las negociaciones internas, ¿no? Claro, te cubres con empresas de pantalla, empresas fantasmas, que tienen su domicilio en paraísos fiscales, y esas empresas con domicilios en paraísos fiscales son las que aparecen en la lista de Goldman Sachs, si tú quieres, o JP Morgan, y después aparecen en Bloomberg, ¿no? Pero detrás de esas empresas hay personas que conocen muy de cerca el movimiento económico del país. Y obviamente no son analistas económicos de Estados Unidos, son personas de aquí, son personas que conocen exactamente cómo se mueve la economía de este país. Así es, gente que obviamente conoce mucho y tiene mucha información en, privilegiada, ¿no? Que es lo que Efectivamente. pero también el ministro nos ve nuevamente la cara porque nos dice que es muy fácil encontrar quiénes son los tenedores y no es así. Asimismo nos dice en esta justificación de la estrategia, que él le llama estrategia, el hecho de que eh, con esto íbamos a acceder a 2.000 millones que ya vienen en mayo nomás, o sea, nunca fue al otro día como se había planteado o se había dicho que estábamos, pero prontos a coger esos 2.000 millones. Y ahí también se habla de unos 1.000 millones que vienen de China. O sea, esto es nueva deuda, no es que accedemos a los préstamos de emergencia que suelen dar los organismos internacionales en casos como el de esta pandemia. Mira, ahí el ministro mezcló dos dinámicas que no tienen una relación y una causalidad directa. Los créditos multilaterales, los créditos bilaterales con la emisión de bonos, ¿no? La emisión de bonos está hecha por sectores privados, generalmente son bancas de inversión a nivel privado internacional. Se mueve mucho a través del denominado riesgo país. A través del riesgo país imponen el precio, que significa la tasa de interés para comprar esos bonos, ¿no? Y se mueven dentro de un ambiente básicamente especulativo, pero ese movimiento especulativo de un actor privado no está relacionado en una línea directa con el comportamiento del Fondo Monetario, el Banco Mundial, si tú quieres, o el BID. En este caso, el BID, el Banco Mundial, etcétera, se comportan dentro de la lógica del encaje que tiene cada país dentro de esas instituciones o la cuota que tiene. En circunstancias como la que estamos viviendo, lo que hacen esas instituciones es ampliar la cuota para que puedas acceder a mayor número de recursos. Entonces, para el BID, la CAF o el FLAR, si te amplían la cuota, esa ampliación de la cuota no tiene nada que ver con tu posición de riesgo país y no tiene nada que ver que hayas pagado o no hayas pagado a los tenedores de bonos de la deuda. Simplemente te amplían la cuota porque esa es parte de la arquitectura institucional, las decisiones del directorio en función de la coyuntura que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Entonces te amplían la cuota, pero una vez que te amplían la cuota, entras en el cronograma de pagos. Es decir, te dicen, bien, a este país, en función del PIB, en función de sus necesidades, le vamos a ampliar la cuota, pero tienes que venir para septiembre, octubre, y te vamos a dar, además de esa cuota, no te vamos a dar todo, te vamos a dar una parte de esa cuota, y poco a poco te iremos dando y desembolsando el resto, ¿no? Porque están atados a programas y demás. Entonces el ministro le mintió al país indicando que van a venir recursos apenas se paguen los tenedores de la deuda, no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Y no solo eso, sino que además mezcla la deuda bilateral con China con respecto al pago de los tenedores de la deuda. Y los chinos tienen una visión diferente, es una visión básicamente geopolítica, pues, ¿no? Entonces, decir que porque hemos pagado los tenedores de deuda, los chinos nos van a dar 1.000 millones es mentirle al país, es una burla realmente, ¿no? Y claro, como la gente del pueblo, la gente de la calle no conoce bien cómo son estos movimientos, entonces dice, de pronto es real, ¿no? Pero la situación es que ya estamos a mediados de abril. Recuerda que se pagó el 24 de marzo y se dijo que a mediados de abril iban a venir esos recursos. No hay esos recursos. Va a llegar el mes de abril, no van a venir esos recursos, va a venir mayo y tampoco van a venir esos recursos. Probablemente vengan para octubre, ¿no? O septiembre, octubre, probablemente, dependiendo del cronograma que tengan esas instituciones. Pero para octubre, probablemente también la dolarización sea ya un recuerdo nada más. O sea, estamos peligrando la dolarización y aparte también el hecho de que cómo vamos a financiarnos luego de esta catástrofe que estamos viviendo, ¿no? Porque, Efectivamente. o sea,
Se supone que se debe, para mantener la dolarización, se debe tener aquí consumo interno. ¿Cómo puedes tener eso si tienes dentro de la ley un plan para seguir reduciendo el Estado? Eso es la otra parte y es la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que es la segunda ley que el gobierno ha enviado a la Asamblea. La Comisión de Régimen Económico me ha pedido, como experto económico, que el día de mañana explique en qué consiste esta ley. La estoy leyendo y lo que puedo apreciar de esta ley es que rompe con la Constitución, rompe con las leyes y recupera varios articulados que habían sido ya devueltos por la Asamblea Nacional, habían sido rechazados por la Asamblea Nacional en las reformas que el gobierno planteó en la Ley de Crecimiento Económico, no del año pasado. En noviembre del año pasado, efectivamente, la Asamblea decidió archivar el proyecto de Ley de Crecimiento Económico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el gobierno está aprovechando la coyuntura para volver a pasar de contrabando por debajo de la mesa un conjunto de reformas jurídicas que ya habían sido previamente analizadas y rechazadas por la Asamblea Nacional. ¿Y por qué te digo que rompen? Porque, por ejemplo, se plantea el hecho de que los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, cumplan reglas fiscales y trasladen el cumplimiento y trasladen el manejo de sus finanzas al gobierno central, es decir, al Ministerio de Finanzas. Esto es una transgresión a la ley, es una transgresión a la Constitución. Y yo no le veo a los GATS entregándole al Ministerio de Finanzas su contabilidad, sus procesos que tienen que ver con la definición de su ingreso y gasto. Le veo muy difícil que pase eso, ¿no? Pero eso estaba en la ley anterior y eso otra vez consta en la nueva ley, ¿no? Se definen reglas fiscales de austeridad en un contexto donde el país no necesita austeridad. Porque si a un empresario le pones frente a la austeridad, le quiebras el negocio, pues porque la gente no va a tener liquidez para comprarle absolutamente nada a ese empresario. Si a esto sumas el hecho de que el viceministro de Finanzas, Carrillo, emitió una disposición en la cual se plantea la eliminación de todos los puestos públicos que están a contrato, tú tienes que en estos meses el desempleo se va a aumentar en unas 100.000 personas por lo menos, ¿no? Si a estas 100.000 personas, ¿no?, que son demanda efectiva, que dejó de ser demanda efectiva porque ya no tiene empleo, le añades las reglas fiscales de austeridad que constan en el sector público en esta nueva propuesta de ley, o sea, le matas a la economía, simplemente le liquidas a la economía. En otras palabras, el gobierno de Lenín Moreno está asumiendo un escenario sin pandemia, un escenario con un excesivo movimiento económico, si tú quieres, ¿no? Y envía una propuesta de ley que en vez de apoyar a la economía, la liquida. O sea, realmente la liquida, ¿no? Es decir, produce recesión, produce desempleo en un contexto en el cual la economía necesita más reactivación, necesita más empleo, ¿no? O sea, esto es el fin de la economía del país, ¿no? O sea, realmente la liquida, realmente la liquida. Ahora, en la Asamblea Nacional, durante el estudio que tengan que hacer para estas dos leyes, se puede incluir algunas cosas como, por ejemplo, devolverle eh, las manos al Banco Central como para que nos puedan también ayudar ellos con el dinero que está en ese banco, porque resulta que hacen un exhorto en la Asamblea Nacional, pero eso queda como exhorto nomás, pues, o sea, un petitorio. Pero podrían incluir en este proyecto de ley el hecho de que pueda financiar nuevamente el Banco Central a la cuenta pública. Sí, la Asamblea en las reformas puede incluir eso, también puede incluir la utilización del dinero electrónico, es decir, puede cambiar toda la contextura de la propuesta de ley entregada por el gobierno, puede darle otros contenidos, no puede aprovechar la coyuntura para decirle no, lo que el país necesita ahora es esto, necesita más liquidez, necesita más reactivación, etcétera, ¿no? El problema es que cuando la Asamblea cambia y pone sus propios contenidos y retorna al Ejecutivo, el Ejecutivo simplemente decide mantenerse en su posición y decide vetar, ¿no? El momento en que veta, simplemente se ratifica en su texto original o acepta ciertas cosas y envía nuevamente a la Asamblea el veto. Para que la Asamblea apruebe el veto presidencial se necesitan 2/3 de la Asamblea. Es una situación muy compleja, muy difícil, ¿no? Si la Asamblea no tiene las 2/3 partes, entonces se aprueba la ley.
Se aprueba la ley porque no ha tenido las dos terceras partes. ¿Qué le queda a la Asamblea? Le queda rechazar, o sea, ordenar el archivo de la ley. O sea, si no puede obtener los 2/3, la Asamblea por mayoría simple sí puede, en cambio, pedir que se archive esa ley. Si se archiva esa ley, ¿qué pasa? Que Moreno, o sea, el gobierno de Moreno no tiene capacidad, o sea, la Asamblea le estaría quitando la capacidad de gobernar al presidente Moreno. Es decir, la Asamblea le diría, mira, no vamos a apoyar tus leyes económicas, o sea, porque tus leyes económicas por determinadas circunstancias no cumplen los requisitos que el país en este momento está demandando, ¿no? Si el presidente Moreno no puede aprobar una ley, prácticamente está caído, si tú quieres. Es siempre una figura jurídica nada más que ocupa la presidencia, pero no puede generar ningún tipo de políticas, ¿no? Entonces el presidente le puede devolver el favor a la Asamblea y cerrar la Asamblea, pues tiene la potestad legal para hacerlo, ¿no? Por eso se En otras habló, pues, palabras, por eso se habló de la sí, muerte cruzada. en otras palabras, con estas leyes no se soluciona ningún problema económico, sino que con estas leyes se genera una crisis adicional que antes no teníamos, que es la crisis política, ¿no? Entonces, estamos ante un escenario de crisis política, porque fíjate tú, la Asamblea le dice al presidente que no pague la deuda. Ujú. Todos los bloques de la Asamblea le dicen, por favor, en las actuales circunstancias sería conveniente que nos abstengamos de pagar la deuda porque la situación es muy complicada, ¿no? No hay liquidez para eso. La Asamblea emite esa resolución y ¿qué hace el Ejecutivo? Nada, simplemente decidió no hacer caso de esa resolución de la Asamblea, ¿no? Entonces, después tú le vas a pedir a la Asamblea como ejecutivo que te ayude con tu propuesta económica cuando previamente no habías hecho ningún caso de las exhortaciones de la Asamblea. Es decir, no hay diálogo, no hay ninguna capacidad de diálogo entre gobierno y Asamblea. Y el momento en que no hay esa capacidad de diálogo, ¿cómo se pueden generar los votos suficientes para que la Asamblea pueda aprobar, pueda apoyar las propuestas del Ejecutivo, ¿no? No hay esa posibilidad, no existe, o sea, tú quieres canales, puentes, no existen posibilidades de articular una estrategia conjunta entre estas dos instancias, la Asamblea y el gobierno. En consecuencia, al no haber esos puentes, al no haber esos mecanismos de diálogo, lo más probable es que la Asamblea decida simplemente archivar la ley, archivar los dos proyectos de ley. El uno porque ya fue archivado una vez anterior, y el otro porque ningún partido político va a querer asumir el costo político que significa clavarles impuestos a los más pobres. Es una locura. O sea, no puedes clavarles impuestos a los más pobres y después de unos meses, unas semanas, ir donde los más pobres y decirles, mira, vota por mí. Claro. Yo voy a hacer que este país crezca, etcétera. Cuando la gente le va a decir, pero si tú me clavaste impuestos, pues. Entonces, los partidos políticos no van a querer asumir el costo político que significa clavarles impuestos, además sin saber a qué destino van. Porque por último, los partidos pueden decir, ya está bien, nos vamos a arriesgar a que la gente pague impuestos, incluyendo los más pobres, porque esos impuestos van a ir a esto, van a ir a comprar tantos, qué sé yo, 50,000 respiradores, el equipamiento de tantos hospitales, la construcción de tantos subcentros de salud, la contratación de tantos médicos, el subsidio para tantas personas, el apoyo para tantas empresas. Entonces ya, vamos a hacer el esfuerzo y me las juego porque hay un plan que hay que financiar, pues, pero no existe ese plan. O sea, hasta el día de hoy el presidente no ha hecho ese plan, no tiene ese plan. Entonces, no le veo de qué forma los legisladores, los partidos políticos van a apoyar una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza y que implica un alto costo político para esos partidos, ¿no? Entonces, el escenario más probable, el escenario, creo yo, que se está trabajando, es el escenario en el cual la Asamblea va a discutir, va a analizar y todo lo que tú quieras, pero finalmente el momento de votar, ahí la Asamblea no adscribirá, no votará, no apoyará esta propuesta del Ejecutivo, ¿no? En consecuencia, probablemente, porque puede ser que finalmente los apruebe, pero probablemente los niegue o los archive. O los niegue, los archive o puede reformarlos de alguna manera como para que esa situación no sea el golpe solamente para la clase media y la más pobre.
sino que, por ejemplo, diríamos ahí, ¿por qué no incluir una moratoria bancaria, un tema de aplazamiento de pago de servicios, pues, de servicios básicos, cosas así que le den al pueblo realmente un respiro y no que sea la única persona que pague esta emergencia, ¿no? Podría ser Efectivamente. así, porque, a ver, políticamente podrían ir por ese lado, pero ahora hay Sí, un agravante. El ministro de Recursos Naturales acaba de anunciar que ya tiene listo el proceso de eliminación de subsidios. Ahora, ¿qué opinas tú en este caso que se suponía que se paró esto en octubre y ahora ya lo vienen y no te explica ni siquiera si va a haber esta focalización ni nada, sino que simplemente ya está anunciado y que son tiempos históricos, dice el ministro Ortiz, y eh, está listo. mira, a mí lo que me asombra, lo que realmente me asombra es la total pérdida de perspectiva por parte del gobierno. Si tienes un esquema de dolarización y ese esquema de dolarización depende de la balanza de pagos, y si dentro de la balanza de pagos lo que te alimenta de dólares es el petróleo, ¿no? Si se te cae el precio del petróleo, se te pone en términos negativos el precio del petróleo, como ya lo habíamos explicado, la preocupación fundamental, importante de cualquier gobierno sensato en el mundo es, ¿y ahora qué pasa con la dolarización? Pues, porque si no tengo el colchón que me respalda la dolarización, que son las exportaciones de petróleo, que es la que sostiene la balanza de pagos, entonces, ¿qué va a pasar con la dolarización? En consecuencia, la primera preocupación del gobierno, la primera preocupación del ministro de Energía tiene que ser la balanza de pagos. Es decir, lo primero que él tiene que pensar en este momento, si el precio del petróleo está cayendo y está en términos negativos, tengo que parar la producción, porque si no paro la producción voy a tener un costo muy fuerte, sobre todo con las empresas que después me van a pasar la factura, pues. Entonces, lo primero que tiene que hacer es parar la producción. Lo segundo que tiene que hacer es volver a la OPEP, volver a golpear las puertas de la OPEP para tener una arquitectura que te respalde en esta coyuntura, ¿no? Pero fíjate tú que la preocupación es eliminar los subsidios. ¿Quién piensa en subsidios cuando los precios son negativos, no? Claro. Y ya, o sea, ya no se trata este momento de una cuestión contable, se trata de una cuestión política. O sea, lo que el ministro quiere en este momento es confrontar la sociedad. Lo que el ministro quiere en este momento es generar un ambiente de caos, un ambiente de incertidumbre, un ambiente de confrontación social. Y en ese ambiente de confrontación social, obviamente, se generan los escenarios para muertes cruzadas, crisis políticas, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate tú, estamos nada más y nada menos a punto de perder la dolarización. Y resulta que estando a punto de perder la dolarización, la preocupación del gobierno son subsidios. O sea, ¿qué tienen que ver los subsidios cuando se nos está cayendo un esquema monetario? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Apuntalar el esquema monetario, evitar que se caiga la dolarización, porque no estamos preparados para un escenario de salida de la dolarización. ¿Qué tiene que hacer el ministro de Energía? ¿No? Decirles a las empresas, sobre todo a las grandes petroleras, por el momento vamos a parar la producción de petróleo, se cierran todos los campos, ¿no? Porque no podemos afrontar el costo que significa mantener abiertos esos campos, ¿no? Es decir, un plan de contingencia a nivel petrolero para atender las necesidades internas de energía, no de combustible, pero cerrar eso. Pero fíjate tú que el ministro está pensando como si fuera un técnico del Fondo Monetario Internacional, Claro. ¿no? Ahora es el momento, dice, no es el momento ahora, porque si eliminas los subsidios, le vas a poner al movimiento social otra vez en pie de lucha, pues. Claro. Vas a ver otra vez pedidos de desobediencia civil, vas a tener crispación social. Pero no se puede proponer un ambiente de crispación social cuando estamos en contextos de una pandemia, es una irresponsabilidad, ¿no? Pero Pero mejor eso ahí es como, con esa coyuntura, mejor aprovechan ahí y hacen todo lo que quieren hacer, porque ahí le vemos al ministro que sigue en su plan de monetización, quiere entregar Sacha, quiere entregar todo, la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, ya parece que está todo adelantado. Entonces están esperando justamente un escenario como este donde no se pueda ver un estallido social. pero el estallido social puede adoptar varias formas, ¿no? Solamente imagínate, qué sé yo, que los productores agrícolas deciden que sea una huelga, por decirte algo.
y se suspende toda la soberanía alimentaria del país. O sea, el estallido social puede haber. O sea, el hecho de que en este momento hayan protocolos de salud pública no implica que la política de una sociedad se interrumpa. La política tiene otras formas. En este momento está adoptando las formas de las redes sociales, pero la CONAIE tiene una capacidad de lucha impresionante. Puede convocar una asamblea virtual y tomar decisiones sobre esa asamblea virtual, ¿no? Entonces, una decisión podría ser la desobediencia civil. Imagínate en este momento, en esta coyuntura, que los productores agrícolas decidan parar la producción. O sea, imagínate el caos al que nos lleva una propuesta absolutamente traída a los cabellos, ¿no? ¿Cómo se puede pensar vender los subsidios cuando en este momento, con los precios actuales, ya no hay subsidio a los combustibles, ¿eh? ¿No? Se eliminaron los subsidios, ¿no? Por la coyuntura actual. La importancia que tiene el precio del petróleo está en que, si tú quieres, lo más clave, lo más estratégico es tratar de defender la dolarización, pues. Entonces, no entiendo cómo el gobierno cambia de perspectiva, cambia de prioridades, cómo a este momento se le ocurre pensar en subsidios a los combustibles cuando se le está cayendo la dolarización y el país no está preparado para eso. En consecuencia, creo que el gobierno está haciendo absolutamente mal todo, envía leyes para provocar crisis política, sus ministros en este momento están pensando en cumplir con el Fondo Monetario y no son capaces de leer la actual coyuntura, quieren privatizar, quieren eliminar subsidios, quieren hacer negocios en definitiva, aprovechando de la actual coyuntura, pero o sea, eso es no tomar en consideración que un estallido social sí puede darse, por supuesto puede darse, ¿no? Que estemos en pandemia no significa que no pueda darse, ¿no? O, Esperemos que rectifiquen. claro, esperemos que rectifiquen más que todo por este escenario que estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, históricamente nunca habíamos visto que el precio del petróleo se derrumbe tanto. No, eso es nuevo. Claro, pues, o sea, y ahorita lo sabemos. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un montón de cosas. O, por ejemplo, ya deberíamos ver al ministro de Recursos Naturales sentado con las empresas privadas y ver cómo renegociamos los contratos, pues, ¿no? Por A ver qué supuesto. hacemos, o sea, Eso es para que no lo salga mínimo, es mal. lo básico, Claro, porque lo tampoco básico. es que vamos a seguir pagando lo mismo con un precio de petróleo, pero ya en los suelos. Entonces, ahora, ¿qué más podríamos esperar de un gobierno como este? Porque, o sea, ya hemos visto todo, ¿no? Hemos visto que inclusive se le felicita a un director del IES que estaba a Uy, punto de comprar mascarillas con sobreprecios. Vemos que hay una investigación sobre la relación del señor Roldán en una minera sí, cuando bueno, Chimbiagua. sí, cuando las publicaciones de este periodista eran noticia criminis, ahora ya no son Claro, noticia ahora están criminis. asustados, claro. Claro, Estamos hablando de Villavicencio, por si acaso. claro, pues o sea, sí, o sea, estamos hablando del señor Villavicencio, que eran noticia criminis y por eso está el juicio en Ah, sobornos. Ahora no le toman en cuenta. O sea, ¿qué más claro, podríamos efectivamente. esperar? Mira, yo pienso que, o sea, la coyuntura es muy delicada, evidentemente es muy, muy delicada. Hay ecuatorianos que están literalmente entre la vida y la muerte. Todas las cifras dan para que esto realmente se profundice más. Estoy muy, muy asombrado de un concepto que se llama la inmunidad de rebaño, que empieza a ser trabajado por las autoridades socialcristianas en Guayaquil. Ah, sí, En la actual coyuntura, eso significa genocidio, o sea, eso puede ser por supuesto. tipificado por genocidio, ¿no? O sea, la inmunidad de rebaño está bien para animales, está bien en otras circunstancias en las cuales no hay los adelantos científico-tecnológicos que tenemos ahora, pero ahora desproteger a una población y dejar que se infecten, que se contaminen y que se salven los que tengan que salvarse, eso ya es crimen de lesa humanidad. O sea, no se puede hablar de impunemente de inmunidad de rebaño sin pagar las consecuencias de eso. Yo creo que se van configurando cosas interesantes, ¿no? Primero, creo que los guayaquileños tienen que pensar seriamente cuando pase esta pandemia en pedir la revocatoria del mandato de la señora Cintia, ¿no? Ujú. Eh, Tienen que pedir, creo yo, la revocatoria porque Cintia Viteri ha demostrado no tener la capacidad para un puesto tan importante, ¿no? Segundo, los guayaquileños tienen que pensar seriamente en el modelo de ciudad que ellos quieren.
Tercero, nosotros como país deberíamos también pensar en el futuro y creo que están emergiendo algunos aspectos que son interesantes. Uno de esos tiene que ver con la renta básica universal. Yo pienso que a futuro un aspecto que debemos discutir, que debemos proponer, estudiar, analizar y aprobar, tiene que ser la renta básica universal. Es una renta básica que se entregaría a jefes de familia de los quintiles uno, 2, 3, ¿no? Y que sería financiada directamente por impuestos directos, impuestos a las ganancias extraordinarias del capital. Si financiamos eso con impuestos directos, tendríamos ahí un mecanismo de equidad directa en donde se le garantiza un ingreso a un jefe de familia, trabaje o no trabaje del quintil 1, 2 y 3 de alrededor de unos $360 que cuesta la canasta de subsistencia, y ese ingreso estaría financiado por los impuestos a los grandes grupos económicos, ¿no? A las grandes fortunas de este país, a los grandes banqueros. Podemos recuperar alrededor de unos 6, 7 mil millones de dólares en un impuesto adicional a la ganancia extraordinaria, y ese impuesto financiaría esta renta básica universal, de tal manera que los ecuatorianos tengan ahí una cantidad de recursos que siempre les va a proteger. Eso significa que eh, los ecuatorianos no necesariamente van a aceptar un trabajo en condiciones de precariedad, en condiciones de sobreexplotación, porque van a tener ya un colchón que los respalde, ¿no? Y eso obligará a las empresas a tener que pagar mejores salarios, pues mejores salarios porque no le pueden chantajear a un trabajador que si no le paga un salario de miseria, entonces se muere de hambre, porque ya tiene ese trabajador una renta básica universal ahí que le está ayudando, le está protegiendo. Lo otro que tenemos que hacer, me parece a mí, es cambiar el modelo de salud, porque hemos construido un modelo de salud muy concentrado, muy orientado en la enfermedad. Hemos hecho de la enfermedad la mercancía. Y el mejor ejemplo es la medicina prepagada. En la medicina prepagada tú pagas para que te cuiden cuando estás enfermo. Entonces, todo el modelo de salud a nivel del país y a nivel mundial está orientado a hacer de la enfermedad la mercancía que se transa, la mercancía que se negocia. Por eso que tenemos, si tú quieres, alrededor de la mercancía los fármacos y las grandes empresas farmacológicas y las empresas de medicina prepagada, ¿no? Las aseguradoras de salud. Si tú no tienes medicina prepagada, entonces simplemente tienes que ir al hospital público y el hospital público no tiene la capacidad de curarte esa enfermedad. Creo que tenemos que cambiar ese enfoque y tenemos que construir un enfoque diferente sustentado en la prevención. La prevención significa que hay que hacer todo lo posible para evitar que vayas al hospital, ¿no? Pero la prevención se trabaja a nivel comunitario y a nivel familiar y tiene que ver con la forma de comer, tiene que ver con tu estatuto de vida, en el sentido de qué estás comiendo, cómo estás solucionando los niveles de estrés, etcétera, ¿no? Y cuidarte ahí, que el Estado cuide a los ciudadanos para evitar que los ciudadanos se enfermen. Pero si los ciudadanos no se enferman, si la gente no se enferma, entonces obviamente cada vez van a haber menos personas en los hospitales y los hospitales privados, las clínicas privadas, los laboratorios privados van a tener menos ventas, pues, porque hay una estrategia de prevención en salud. Entonces, si queremos una estrategia de prevención en salud, necesitamos eliminar la medicina prepagada. O sea, no se puede tener medicina prepagada y prevención de salud al mismo tiempo, ¿no? Porque la medicina prepagada apuesta por la enfermedad, apuesta a que te enfermes, ¿no? Ese es su negocio. Su negocio es verte enfermo, su negocio es que caigas en enfermedad. En eso apuestan los hospitales privados, las clínicas privadas, los médicos privados, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos cambiar el concepto de medicina e ir hacia una medicina preventiva. Necesitamos construir un solo sistema nacional de salud. En ese sistema tienen que converger la seguridad social con el Estado. El Estado tiene que encargarse de la prevención, mientras que la seguridad social de la curación, la hospitalización y demás. Y tienen que converger el sistema hospital en este momento que están en el limbo, si tú quieres, como Solca o la Junta de Beneficencia, para formar un solo sistema público de salud. Ahí necesitamos definir protocolos, necesitamos definir estrategias de medicación a través de los genéricos, necesitamos definir la carrera sanitaria, etcétera. Es decir, un solo sistema coherente, articulado y obviamente público, ¿no? Yo creo que esa va a ser una prioridad que los ecuatorianos vamos a reclamar después de esta pandemia.
¿no? En ese sentido, los ecuatorianos tenemos que ser conscientes que cada vez que una persona nos hable de austeridad, nos hable de estado obeso, esa persona va a desmantelar la salud, va a desmantelar la educación y nosotros vamos a pagar con vidas, con sufrimiento, con dolor, esas prescripciones de estado obeso, de austeridad, ¿no? De tal manera que los ecuatorianos nunca, nunca más le demos un voto, le demos ni siquiera un voto de confianza a todos aquellos neoliberales que nos hablan de la austeridad, nos hablan del neoliberalismo, nos hablan de la responsabilidad de las finanzas públicas como un argumento para eliminar el Estado, para eliminar lo público. Exactamente. Ahora, dentro de la CONAIE y de su brazo político Pachacuti, eh, ¿se ha conversado para ver qué acciones se van a tomar? Por ejemplo, en la legislatura Pachacuti, ¿cómo van a votar? Si van a votar de acuerdo a lo que decida la CONAIE o ellos son un ente aparte. ¿Tú sabes algo sobre ese tema, Pablo? Sí, de lo que yo sé, de lo que hemos hablado, sobre todo con Cecilia Velázquez de Pachacuti, Cecilia Velázquez de Pachacuti ha dado la instrucción a los asambleístas de Pachacuti de no votar por las leyes del gobierno. Lamentablemente son un grupo de asambleístas que han salido de la disciplina del movimiento, de la disciplina de la CONAIE y han negociado sus votos, ¿no? Por eso justamente se estaba discutiendo incluso la posibilidad de expulsarlos del Pachacuti, de estos asambleístas, ¿no? No ha habido la posibilidad de llamar a un congreso para que estos personajes rindan cuentas, pero la instrucción que tienen, al menos eso ha dicho Cecilia Velázquez, que es la segunda mando del Pachacuti, la instrucción que tienen es la de votar en contra de las leyes del gobierno. O sea, es la instrucción que se les ha dado, ¿no? Al igual que el bloque de la Revolución Ciudadana probablemente vote en contra de las leyes del gobierno. Es decir, si a eso sumas otros bloques que se van a ir de una u otra manera convergiendo esa posición, vas a tener ahí una posición muy firme de rechazo a lo del gobierno. Los principales líderes del movimiento indígena han sido nuevamente llamados por La fiscalía, fiscalía en por plena una pandemia. acusación, sí, una acusación que puso el ex vicepresidente Alberto Dajic. Recordemos que Dajic es el autor intelectual de la crisis de 1999 y además huyó del país, ¿no? Porque fue acusado de peculado, fue acusado de haber desfalcado al Estado, de haber mal utilizado recursos estatales, ¿no? Pero pudo regresar al país gracias a un perdón, a una amnistía otorgada por el expresidente Rafael Correa, ¿no? Entonces, desde aquí quien está persiguiendo, quien ha puesto una denuncia por terrorismo a los dirigentes indígenas que están defendiéndose de esa denuncia. Y es raro porque la Fiscalía, frente a otro tipo de denuncias, finalmente ha hecho caso omiso, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha demostrado que el viceministro Ferro tiene, tiene una offshore y la ley prohíbe que personajes públicos, que miembros de jerárquico superior, ministros, viceministros, etcétera, tengan acceso a offshore, que tengan propiedad de offshore. La ley lo prohíbe, pero Fiscalía no ha hecho absolutamente nada al respecto, ¿no? Entonces, los ecuatorianos podemos ver la actuación muy estratégica de Fiscalía. Fiscalía se ha convertido en un instrumento de persecución política, no en un instrumento para la verdad, para la justicia, sino en un mecanismo que se utiliza desde la política para realizar jugadas políticas, en este caso en contra de los opositores del gobierno, ¿no? Por eso es que le vemos persiguiendo a Fiscalía a dirigentes indígenas. La CONAIE no va a permitir bajo ningún concepto que se eliminen los subsidios. Ese fue un acuerdo tomado por parte de la CONAIE y el gobierno en los eventos de octubre. En el supuesto de que el gobierno elimine los subsidios, probablemente la CONAIE llame a un consejo político, será un consejo a nivel virtual, me imagino, y ese consejo político definirá las estrategias, definirá las formas de lucha. La CONAIE nunca toma decisiones desde arriba, desde la dirigencia, sino que se toman decisiones consensuadas. Si ese consejo político, que son los representantes de cada organización a nivel provincial y a nivel de pueblo, se reúnan a nivel de Internet, todos tienen acceso a Internet y todos van a participar, ahí se tomarán las decisiones y pueden ser varias, o sea, desde, ya te digo, desde obviamente el rechazo hasta la desobediencia civil, etcétera, ¿no? Entonces, eso implica una escalada en el conflicto social, eso implica que en plena pandemia, en plena crisis,
sanitaria, el gobierno provocó a las organizaciones sociales para crear un escenario de crisis política, de crisis social, ¿no? Y eso realmente me parece terrible, realmente no entiendo por qué el gobierno está haciendo eso. Me parece que el gobierno tiene las intenciones de quedarse gobernando por decreto, especialmente el último año, ¿no? Porque esas parecen las intenciones. ¿Qué opinión te merece el hecho de verle nuevamente en la palestra al señor Augusto de la Torre, ex gerente del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria en el gobierno de Jamil Maguad? No solo en el gobierno de Yamil Maguad, él estuvo también en el gobierno de Dajik, en el gobierno de Abdalá y en el gobierno de Dajik, ¿no? Ujú. Él De Sixto Durán suscribió Ballén. la, claro, Sisto Durán Ballén y Dajik, ¿no? De hecho, él fue uno de los que firmaron la Carta de Intención de 1994, una de las cartas de intención más lesivas, más agresivas de todas las cartas de intención suscritas con el Fondo Monetario Internacional. Luego de la crisis de 1999, de la cual él también es responsable, él fue a trabajar al Banco Mundial, se convirtió en vicepresidente para América Latina del Banco Mundial. Finalmente se jubiló, creo que el año pasado, del Banco Mundial y decidió regresar al país. Regresa al país y fue acogido por el núcleo duro de la extrema derecha del país, el núcleo duro de los neoliberales más recalcitrantes, y a partir de eso tiene una relación directa con el ministro de Finanzas, con Richard Martínez, y se ha constituido, no sé hasta qué punto su asesoría sea una asesoría orgánica, una asesoría real, pero se ha convertido en un personaje importante, un personaje que está ahí al lado del ministro de Finanzas y que está generando las líneas estratégicas de la política económica, ¿no? Es un neoliberal de la línea dura, absolutamente dura, jubilado del Banco Mundial, que refuerza la línea neoliberal porque es una línea muy o sea, que es muy maltrecha. O sea, los neoliberales no han logrado generar un consenso sobre sus ideas, a pesar de que ellos están todo el tiempo en radio, prensa, televisión, ellos todo el tiempo hablan, todo el tiempo ejercen opinión económica, sin embargo, eso la gente no les cree. Tan es así que en octubre, cuando la gente salió a la calle, el 80% de ciudadanos consultados creían en los argumentos que nosotros habíamos propuesto, los argumentos del Foro de Economía Alternativa Heterodoxa, en lo que yo había dicho, y no creían en los argumentos de los neoliberales. Entonces, para refrescar esas líneas, para poder lograr, si tú quieres, una mejor posición ideológica ante la sociedad, están trayendo gente, ¿no?, que les apoye, gente que les dé el soporte necesario, porque cuando sale Mauricio Pozo, cuando sale Vicente Albornoz, cuando sale Jaime Carrera, la gente no los cree, definitivamente, la gente poco les cree. Entonces están remozando líneas y en este proceso de remozar líneas aparece justamente este señor Augusto de la Torre, ¿no?, que es uno de los neoliberales más fundamentalistas de la línea dura del neoliberalismo, aparece y empieza poco a poco a darle apoyo al gobierno, ¿no?, a darle apoyo a la gestión del ministro Martínez. Claro, es un asesor de lujo, dirían ellos, entre comillas, ¿no? Obviamente. Imagínate, hoy. Sí, sí, Pablo, sí. hay mucha gente y sabes que siempre te van a preguntar lo mismo. Y siempre te van a decir por qué no se permitió que salga Moreno. Entonces, Mira, yo, ahorita sí, pero a ver, ¿hubiera cambiado el panorama si hubiera quedado Otto Sonnenhorner? hay una cosa que me parece interesante. ¿Quién le puso a Moreno en el poder? Sí, O sea, le pusieron a Moreno en el poder sabiendo las limitaciones intelectuales de Moreno. ¿Por qué lo pusieron en el poder? Lo pusieron en el poder justamente por esas limitaciones intelectuales. Pusieron a Moreno en el poder porque sabían que era un tipo fácilmente influenciable. No es un tipo inteligente, es un tipo con muchas limitaciones, incluso a nivel humano, con muchos resentimientos humanos, y lo pusieron en el poder para poder manejarlo, ¿no? ¿Qué hizo Moreno en el poder? Una estrategia de sobrevivencia, porque Moreno sabía que si se quedaba un año en el poder lo iban a sacar por razones de salud y demás. Entonces empezó a hacerles un vacío a sus propios compañeros y se viró, traicionó, si tú quieres, a sus propios compañeros, ¿no? Entonces la pregunta no es por qué pasó en octubre, sino por qué permitieron que Moreno llegue al poder.
Sí sabían que Moreno era así, y era porque querían manipular a Moreno. Es decir, la apuesta de Moreno, ponerle a Lenin Moreno ahí como candidato, era la única posibilidad de un proyecto político que no tenía otros cuadros políticos, ¿no?, con los cuales ganar las elecciones. Entonces, el responsable que Moreno esté ahí, o sea, no es la CONAIE, pues no somos nosotros, ¿no? Yo no tengo nada que ver con que Moreno esté ahí. El que es responsable de Moreno esté ahí fueron los líderes del proceso de revolución ciudadana que lo pusieron ahí por cálculo político, no pensaron en el país, no pusieron el mejor de sus elementos, no pusieron al más talentoso, al más capacitado, al más preparado, al más lúcido, pusieron el peor de sus elementos con el objetivo de, después de unos meses, sacarlo de la jugada y seguir manejando el país. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Estamos viviendo el error o los errores de haber jugado con la política nacional. Y resulta que ahora alguien tiene que pagar la factura y le dicen a la sociedad, que fue la que participó, fue la sociedad la que salió y le dicen era de haberle sacado a Moreno, pero resulta que si ellos pusieron a Moreno, ellos tienen el deber y la obligación moral de sacarle a Moreno, no la CONAIE, no nosotros, ¿no? Entonces ahí creo que se están equivocando, están asumiendo desde una posición, creo yo, muy sectaria, ¿no? Están destilando odio, revancha, porque no se cumplió con su agenda. ¿Cómo quieren construir un país diferente cuando destilan tanto odio, cuando destilan tanta revancha? ¿Por qué no le explican al país por qué pusieron a Moreno en el gobierno? ¿Por qué no le explican al país por qué no generaron los suficientes contrapesos para evitar que Moreno les traicione, ¿no? Porque la presencia de Moreno fue puro cálculo político pensando en la debilidad de este personaje que es Moreno, en sus debilidades intelectuales, humanas, afectivas, y pensando que a través de esas debilidades lo iban a manipular en beneficio propio. Y resulta claro que como no les resultó esa jugada, ahora le están transfiriendo eso a la CONAIE, transfiriéndole a Pablo Dávalos, transfiriéndole a la sociedad ecuatoriana, ¿no? Eso es perverso. O sea, lo que está haciendo este grupo de personajes al reclamar eso es muy perverso, ¿no? Porque ellos tienen que comprender que fueron ellos los que posibilitaron que este personaje esté ahí. ¿Qué hicimos nosotros? Obedecer a la sociedad. La sociedad quería que se elimine el decreto 883. Es lo que hicimos, ¿no? No fuimos jamás a dar ningún golpe de Estado. O sea, no estaba en nuestra agenda dar golpes de Estado, ¿no? Pero ahora nos reclaman que no hayamos dado el golpe de Estado. Fíjate tú, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, claro, el golpe de Estado era una agenda de ellos, era una agenda de estos personajes, ¿no? Y ahora destilan mucho odio y van a seguir destilando mucho odio porque no se pudo haber dado el golpe de Estado y no pudieron ellos finalmente solucionar el problema que ellos mismos generaron, que es la presencia de Moreno en el poder. Moreno está ahí, no sé qué vaya a pasar, es probable, yo estoy casi seguro que Moreno finalmente va a declarar la muerte cruzada, va después a emitir un decreto de emergencia para quedarse más tiempo que el que le da la Constitución, aprovechando la crisis sanitaria, pero eso es un problema que tenían que haber previsto quienes pusieron a Moreno en el poder, pues, no nosotros. Nosotros simplemente reaccionamos en función de lo que la sociedad quería. Entonces, a mí me parece una falta de ética, me parece un revanchismo inútil y además me parece que ayuda poco a crear un ambiente que permita la recomposición social. Así como están las cosas, fíjate tú, la CONAIE, la organización indígena, no va bajo ningún punto de vista a dialogar con los correístas. O sea, no puede dialogar, porque los correístas están destilando odio, pues, resentimiento. Entonces, ¿y eso a quién le favorece? Le favorece a la derecha nomás. Pues. Es la derecha la que va finalmente a cobrar esa factura de ese odio, de ese resentimiento, de esa revancha por no haber cumplido una agenda específica y particular de este grupo de personas. Así es que, ¿por qué le pusieron a Moreno en el poder? No nos piden a nosotros resolver sus problemas, ¿no? Asuman las consecuencias de sus propias decisiones. Ustedes pusieron a Moreno en el poder, asuman la consecuencia de eso. Listo, Pablo, te quiero agradecer por haber asistido a esta entrevista. Obviamente siempre es bueno tener tus puntos de vista acá en Hoja de Ruta. Hoja de Ruta, para algunos amigos que nos están escribiendo, no se limita a entrevistar a un solo partido político. Nosotros tenemos amplitud de criterios y queremos justamente eso, para que ustedes saquen sus conclusiones.
No queremos Exactamente. imponerles nosotros la visión del medio. Nosotros invitamos a las personas que quieren venir y quieren aportar con sus conocimientos, con su experiencia, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que muchísimas gracias, Pablo, nuevamente, Sí, y sabes César, que siempre a la orden. yo coincido contigo, yo creo que necesitamos un ambiente de más tolerancia, un ambiente de más respeto, un ambiente de más compromiso, un ambiente de responsabilidad. O sea, no me parece justo endilgar la culpa a otros de las responsabilidades que uno ha tomado. En ese sentido, debemos madurar como sociedad, debemos madurar a nivel político. La libertad de expresión es un valor fundamental en toda sociedad. Tenemos que aprender a escuchar aquello que no queremos escuchar y con lo cual no estamos de acuerdo, pero que sin embargo forma parte del tejido social. Imagínate, César, si todos estuviésemos de acuerdo, no sería Ecuador, sería Corea del Norte, pues, ¿no? Claro. Porque hay disidencias, porque hay alternativas, hay democracia, pues porque hay gente que piensa diferente a nosotros, hay democracia, porque hay unos que querían que salga Moreno y otros que se quede Moreno y otros que querían otras cosas, hay democracia, hay vida política, hay conflicto social. Vamos a salir de esto, César, vamos a salir bien, vamos a lograr la renta básica universal, vamos a lograr un sistema único de salud, vamos a proteger a los más pobres, a los más necesitados, no vamos a olvidar nunca lo que hicieron los socialcristianos, lo que hizo Moreno. Moreno tiene que ser responsable de sus decisiones. Moreno tiene que enfrentar los tribunales de la verdad, de la justicia, igual su equipo de gobierno, César. O sea, no les Ujú. vamos a dejar, bajo ningún concepto les vamos a perdonar. Cada víctima, cada muerto van a tener que responder por esas víctimas, por esas muertes, ¿no? Por supuesto que lo vamos a hacer, pero sin revancha, sin revancha, solamente por un gesto de justicia, por un gesto de institucionalidad, una especie de heurística, de aprendizaje, de que la democracia tiene que construirse con responsabilidad. No puedes jugar, pues, y poner a un personaje X porque con ese personaje eso te conviene a ti, aunque no le convenga al país. Estamos pagando las consecuencias de esos cálculos, de esas jugadas perversas, mañosas. Cuando no salen esos cálculos, quien paga las consecuencias es el país, ¿no? Hay que jugar limpio, César. Eso siempre, en todo momento, hay que ser transparentes, hay que ser coherentes, hay que pagar, si tú quieres, con ética, de tal manera que la ética sea el cemento que construye la sociedad. Hay que hacerlo siempre, ¿no? Por eso felicito tu posición. Evidentemente sé que muchos de tus amigos deben estar cuestionándote de por qué me invitas a mí, ¿no? Pero ese es el precio que hay que pagar por la democracia, ¿no? La convivencia, la tolerancia. Los amigos respetan la profesión. Y la profesión es, el periodismo es justamente la amplitud de criterios. Eso es lo importante. Y ahí estaremos bien y entenderemos lo que realmente es el periodismo, porque si no es propaganda nomás, es relaciones públicas. Efectivamente. Y no, pues así no, para eso ya están Carlos Vera, Janet Claro. Inostroza, ¿no? Ya están para eso, ya sabemos cómo piensan. Ellos no Mm, aceptan un criterio disidente, ellos claro. se ven por la chiquera, pues, ¿no? Por la Claro, chiquera. y no podemos caer en lo mismo. Mi estimado No. Pablo, muchísimas gracias. Gracias, Gracias a César. todas las personas que también se conectaron. Gracias por todos sus comentarios. En muchos estamos de acuerdo, en otros no, pero esa es la democracia. Así estamos. Nosotros siempre estaremos abiertos a todos. Es más, a ningún comentario se le censura, salvo que tenga ya que ver con cosas extremadamente groseras, ¿no? Pero ya la diferencia política, eso nada tiene que ver. Muchísimas gracias, Pablo. Estamos conversando próximamente y con ustedes ya mismo tenemos más entrevistas para que igual sigan sacando sus propios criterios. Hasta la próxima. Muchísimas Hasta gracias, la Pablo. próxima. Hasta la Gracias, próxima. adiós. Hasta la Chao, chao. próxima.